Antes de comenzar, quiero contarte algo importante. Todos los lugares que veremos hoy, cada uno de estos pueblos y sus historias, cuentan con enlaces verificables que encontrarás en la descripción. Así podrás comprobar por ti mismo la veracidad de lo que vamos a narrar. Esto no es solo un relato de misterio, sino un viaje a hechos y leyendas que realmente ocurrieron, y quiero que lo explores conmigo, con los ojos bien abiertos. Muchos pueblos parecen tranquilos, casi perfectos, pero no todo lo que brilla es paz. Algunos esconden historias tan oscuras que no aparecen en los libros de turismo, ni en los mapas oficiales. Hoy vamos a recorrer 5 pueblos donde la tranquilidad es solo una máscara, donde cada calle y cada casa tiene un secreto que no querrías descubrir. Mantente alerta, porque la sombra acecha incluso en el lugar más sereno. Imagina un pueblo donde cada calle parece vacía, pero al mismo tiempo sientes que alguien te observa. Eso es Helton, en Ohio, Estados Unidos. Oficialmente, la historia dice que fue desalojado en los años 70 debido a planes de construcción de un parque nacional y a la contaminación de algunas zonas. Pero la realidad que cuentan los que se atreven a acercarse es mucho más siniestra. Se habla de desapariciones inexplicables. Familias enteras que parecían normales simplemente desaparecieron de la noche a la mañana. Casas que fueron abandonadas de manera repentina, como si sus dueños hubieran sentido que algo los estaba persiguiendo. Algunos relatos de exploradores y curiosos cuentan que escuchan gritos, pasos y hasta voces de niños jugando, aunque no hay nadie. Lo más inquietante son los caminos. Algunos viajeros aseguran que al conducir por ciertas carreteras del pueblo sienten una sensación de mareo, como si el aire mismo estuviera cargado de algo invisible. Otros han visto figuras caminando entre los árboles, sombras que desaparecen cuando se intenta enfocar la mirada. Helton es un lugar donde la leyenda y la historia oficial se entrelazan, creando un ambiente que desafía la lógica. Lo que comenzó como un desalojo administrativo terminó convirtiéndose en un pueblo marcado por el miedo, donde cada crujido, cada ventana rota, parece contar una historia que nadie se atreve a terminar de escuchar. Las autoridades desalojaron el pueblo en los años 70 por la construcción de un parque y la contaminación. Sin embargo, leyendas locales hablan de sucesos paranormales que mantienen la fama de Helton. En el corazón del estado de Rajasthan, India, se encuentra Bangar, conocido como el pueblo más embrujado de la India. Sus ruinas parecen normales durante el día, con templos y casas antiguas que mantienen la esencia del pasado. Pero cuando cae la noche, todo cambia. La leyenda cuenta que un mago maldito, desesperado por el amor de una princesa, juró destruir la ciudad cuando fue rechazado. Desde entonces, se dice que su maldición pesa sobre Bangar. Quienes han visitado el lugar aseguran sentir presencias invisibles que los observan. Sombras que se mueven por los templos y casas en ruinas. Pasos que se escuchan aunque nadie esté cerca. Un frío que cala hasta los huesos, incluso durante el día. Los locales afirman que nadie puede permanecer en el pueblo después del anochecer. Quienes lo intentan sienten un miedo irracional que los obliga
a salir corriendo. Más allá de las leyendas, los arqueólogos y viajeros han documentado fenómenos extraños. Puertas que se cierran solas, luces que aparecen y desaparecen, y ecos de voces que no pertenecen a nadie vivo. Bangar es un lugar donde la historia y la superstición se mezclan, creando un escenario donde la curiosidad puede convertirse rápidamente en terror. La entrada al pueblo está oficialmente prohibida después del anochecer. En el desierto de Atacama, Chile, se encuentra Humberstone, un pueblo fantasma que alguna vez fue una próspera oficina salitrera. A mediados del siglo XX, el auge del salitre terminó y con él la vida del pueblo se desvaneció. Hoy, sus calles están vacías, sus casas y escuelas abandonadas, pero las historias que permanecen entre sus muros son más inquietantes que cualquier desierto que los rodea. Los trabajadores del salitre que vivieron allí contaban historias de presencias invisibles, pasos en los pasillos vacíos, voces de niños jugando en escuelas abandonadas, luces que aparecían y desaparecían sin explicación. Algunos visitantes afirman que el silencio no es natural. Hay un peso en el aire, como si alguien los estuviera observando constantemente. El abandono repentino del pueblo dejó todo intacto: mobiliario, herramientas, libros y juguetes. Algunos creen que los habitantes desaparecieron de manera misteriosa, atrapados por algo que jamás lograron comprender. Humberstone es más que un pueblo fantasma. Es un lugar donde la historia económica y las leyendas se mezclan y donde la curiosidad puede transformarse en una experiencia inquietante y casi palpable. Humberstone fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero su abandono lo convierte en un lugar cargado de historias inquietantes. Buckley, un pequeño pueblo del condado de Kent, al sureste de Inglaterra, parece a primera vista un lugar tranquilo, con casas pintorescas y verdes campos que lo rodean. Sin embargo, detrás de esa calma aparente se esconde una fama escalofriante. Es conocido como el pueblo más embrujado de toda Inglaterra, con más de una docena de fantasmas documentados a lo largo de los siglos. Quienes viven allí aseguran que las leyendas son parte de la vida cotidiana, y aunque algunos las ven como simples historias, otros dicen haber tenido experiencias tan perturbadoras que jamás lograron olvidarlas. Caminar por sus calles de noche es suficiente para sentir que no estás solo, aunque no haya nadie más a la vista. Y es que Buckley parece guardar secretos demasiado inquietantes para cualquiera que se atreva a visitarlo. Una de las leyendas más conocidas de Buckley es la del hombre del bosque, un espectro que aparece en los alrededores de Daring Woods, conocido popularmente como el bosque gritón. Los visitantes aseguran escuchar voces, gritos y pasos entre los árboles, incluso cuando no hay nadie más allí. Se dice que este espíritu pertenece a un hombre que murió perdido en ese bosque y que todavía deambula, atrapado, como si siguiera buscando algo perdido en la vida. Pero no es el único fantasma que ronda estas tierras. También está la llamada Dama Roja, asociada con el cementerio de la iglesia local. Según la tradición, esta mujer fue enterrada con una rosa roja y su espectro sigue vagando entre las tumbas, buscando ese objeto que la acompañó a la tumba.
Testigos afirman haber visto una figura femenina envuelta en un resplandor rojo, atravesando silenciosa el camposanto en mitad de la noche. La leyenda dice que murió con el corazón roto y que por eso la Dama Roja parece nunca haber encontrado paz. Y si todo esto parece suficiente, Puckley guarda aún más enigmas. Está también el espíritu del maestro de escuela ahorcado, que según cuentan decidió quitarse la vida en un pequeño bosque cercano. Aún hoy dicen que se escucha el crujido de la cuerda colgando y un murmullo que se convierte en un grito desgarrador, como si alguien gritara su último aliento. Puckley es un lugar donde la línea entre la vida y la muerte parecen difuminarse. Desde carreteros fantasmas que aparecen en caminos desiertos hasta monjes sin rostros que se materializan en iglesias abandonadas. Este pueblo ha acumulado más de 12 apariciones diferentes, registradas incluso en libros y documentales. Tal vez sea el suelo, tal vez la historia, o tal vez, simplemente, algo que no entendemos. Pero quienes han estado allí lo saben. Quizás Puckley es un pueblo donde los muertos nunca se fueron del todo. Todos estos relatos están documentados en registros locales y recopilaciones de lo paranormal. Uno de los más conocidos es el libro de Haunted Kent, de Neil Arnold, así como artículos en el Guinness Book of Records, que llegó a reconocer a Puckley como el pueblo más embrujado de Inglaterra. Barossa, en Chipre, es un pueblo que parece detenido en el tiempo. Hasta 1974 era uno de los destinos turísticos más populares del Mediterráneo, lleno de hoteles, playas y vida vibrante. Pero tras la invasión turca del norte de Chipre, Barossa fue evacuado de manera abrupta y sellado, convirtiéndose en una ciudad fantasma casi total, bajo la vigilancia de militares. Desde entonces, nadie ha podido habitarla, y las ruinas conservan un aire inquietante y silencioso. Quienes se acercan cuentan que el silencio es pesado, casi tangible. Edificios llenos de muebles, coches abandonados en las calles, tiendas con mercancía intacta. Todo como si los habitantes hubieran desaparecido de repente. Algunos visitantes aseguran que sienten presencias invisibles, pasos que se oyen en pisos vacíos, luces que se encienden y apagan solas, e incluso sombras que parecen moverse entre los restos de los edificios. Barossa se ha convertido en un símbolo de lo que sucede cuando el tiempo se detiene. Un lugar donde la historia política y la tragedia humana se mezclan con lo misterioso. Caminar entre sus calles es una experiencia que mezcla curiosidad, miedo y una sensación profunda de melancolía, por lo que alguna vez fue un lugar lleno de vida. Barossa permanece sellada desde 1974, siendo una de las ciudades fantasmas más famosas del Mediterráneo. Estos 5 pueblos nos muestran que el miedo no siempre está en lo que vemos, sino en lo que sentimos al caminar entre lugares donde la historia, la tragedia y los secretos se han quedado atrapados en el tiempo. Lugares donde la curiosidad puede convertirse en inquietud y donde lo que creíamos imposible puede parecer demasiado real. Y si crees que los pueblos abandonados son lo más inquietante que podrías encontrar, espera lo que viene. Hay carreteras, caminos que parecen normales bajo la luz del día, pero que esconden peligros invisibles, historias de viajeros que nunca regresaron y señales que nadie debería ignorar. Prepárate, porque en nuestro próximo vídeo te mostraré 5 carreteras donde nunca deberías viajar solo. Caminos donde la soledad y la oscuridad pueden transformar un trayecto común en una experiencia que jamás olvidarás.